Cuando Walter Thompson murió a los 98 años, sus 3 hijos adultos, que nunca habían sido permitidos entrar en el granero desgastado de su extensa granja, vieron cómo sus propias hijas adolescentes recibían las llaves. Siguiendo las instrucciones finales de su abuelo, las 3 primas se acercaron a la estructura prohibida que había causado décadas de tensión familiar. Lo que descubrieron detrás de la pared falsa las dejó sin palabras. La granja Thompson se extendía por colinas ondulantes hasta donde alcanzaba la vista. Por más de 50 años, Walter Thompson había trabajado esta tierra con manos callosas y dedicación inquebrantable. Las estaciones cambiaban, pero Walter se mantenía constante. Se levantaba antes del amanecer, cuidando sus cultivos y atendiendo sus animales con precisión metódica. Después de perder a su esposa por enfermedad cuando sus hijos eran pequeños, Walter crió a Daniel, Matthew y Sarah, él solo. Crecieron aprendiendo todos los aspectos de la vida rural, desde las temporadas de siembra hasta la ganadería. Cada uno sabía cómo reparar tractores, predecir el clima y ayudar en el parto del ganado. La granja no era solo su hogar, era su aula y el legado de Walter. Cuando los hijos Thompson llegaron a la adultez, cada uno anhelaba caminos diferentes. Daniel, el mayor, estaba fascinado por la tecnología y soñaba con lanzar una empresa de sistemas de gestión agrícola. Matthew desarrolló una pasión por la cocina, imaginando un restaurante de la granja a la mesa en la ciudad. Sarah tenía ojo para el diseño y esperaba abrir una boutique con moda inspirada en el campo. Una mañana de primavera, los hermanos se reunieron alrededor de la mesa de la cocina mientras Walter hacía su ronda matutina. Hablaron de sus sueños y el obstáculo que tenían en su camino: el dinero. El capital estaba atado en la tierra bajo sus pies. Cuando Walter regresó, propusieron vender una pequeña porción de la granja para financiar sus proyectos. Habían investigado los precios de la tierra y encontraron que 20 acres le darían a cada uno un fondo sustancial para empezar. El rostro curtido de Walter se puso severo. Negó con la cabeza firmemente. La granja los había alimentado cuando su madre murió, les recordó. Representaba una seguridad que no podían entender. En tiempos difíciles, la tierra siempre produciría comida. El dinero podía desaparecer de la noche a la mañana. Los ojos de los hermanos se dirigieron hacia el granero grande y desgastado en el borde de la propiedad. Era espacioso, pero Walter apenas lo usaba. Cuando sugirieron vender solo esa porción, la reacción de Walter fue inesperadamente dura. Insistió que el granero albergaba equipos peligrosos y estaba estrictamente prohibido, incluso para sus hijos. Mientras pasaban las semanas, la tensión creció. Los hermanos no podían entender por qué su padre no apoyaría sus sueños con recursos que parecía no necesitar. El granero se convirtió en un símbolo de su frustración, un bien desperdiciado que podía cambiar sus vidas. Entonces vino la decisión que fracturó a la familia. Sin decirle a Walter, contactaron a un desarrollador interesado en su tierra. Identificaron una parcela remota que su padre rara vez visitaba y arreglaron su venta. Tarde una noche, mientras Walter dormía, se metieron a su habitación. Robaron la escritura de la tierra de su archivero. Falsificaron los documentos necesarios, dividieron el dinero y cada uno siguió sus sueños. Daniel alquiló espacio de oficina y contrató programadores. Matthew transformó una ubicación encantadora en su restaurante. Sarah llenó el espacio de venta con sus diseños, cortando orgullosamente la cinta el día de la apertura. Cuando Walter descubrió la traición, el enfrentamiento fue devastador. Habló en voz baja, lo que dolió más que si hubiera gritado. La confianza, una vez rota, era casi imposible de restaurar,
les dijo. Los hermanos se defendieron, acusando a su padre de bloquear su felicidad. Señalaron el granero, una estructura que acumulaba mientras se negaba a ayudarlos. Se formó una grieta que duraría años. Los hijos Thompson dejaron de visitar. Llamaban solo en días festivos con conversaciones breves e incómodas. Pero mientras los padres se mantuvieron alejados, Walter encontró aliadas en sus nietas adolescentes, Lily, Emma y Olivia. Las chicas amaban la granja y estaban devastadas por el conflicto familiar. Durante las vacaciones de verano, pasaban semanas con su abuelo. Walter cobraba vida en su presencia, enseñándoles todo sobre la tierra. Mantenía una regla, incluso con sus queridas nietas. El granero seguía siendo territorio prohibido. Las chicas respetaban sus deseos, aunque intercambiaban miradas curiosas cuando él desaparecía adentro por horas. Mientras tanto, los negocios de sus padres se desplomaron. La empresa de Daniel no logró conseguir financiamiento. El restaurante de Matthew recibió violaciones de salud que requerían renovaciones que no podía pagar. La boutique de Sarah luchó contra gigantes de la moda rápida y cerró bajo deudas. Mientras sus negocios colapsaban, el resentimiento de los hermanos se profundizó. Si tan solo su padre los hubiera apoyado correctamente, en lugar de aferrarse a ese viejo granero. Culparon a Walter por sus fracasos. Los años pasaron, y Walter trabajó su tierra hasta los 90, aunque moviéndose más lentamente ahora. Sus nietas lo visitaban cuando era posible, convirtiéndose en los hijos que había perdido. A través de ellas, se mantuvo conectado con la familia que amaba, pero no podía alcanzar. Cuando Walter falleció a los 98 años, la familia se reunió en la granja por primera vez en más de una década. El testamento contenía instrucciones inesperadas. Walter había dejado todo a sus nietas con una condición. Si decidían vender, primero debían limpiar el granero y cosechar los cultivos de la temporada final. Sus padres escucharon con expresiones amargas. Después de todos estos años, Walter los había pasado por alto completamente. Las primas, ahora en sus 20 y tantos, sintieron el peso de la confianza de su abuelo. Esa noche, después de que sus padres se fueran al pueblo, se reunieron en el porche para discutir sus opciones. Lily, con su título en negocios, cuestionaba mantener la granja con sus vidas urbanas establecidas. Antes de decidir, acordaron honrar la petición de su abuelo. A la mañana siguiente, se acercaron al granero prohibido. El candado estaba oxidado, pero la llave del testamento encajó perfectamente. Las puertas pesadas chirriaron al abrirse, revelando partículas de polvo bailando en rayos de luz. Adentro había equipo agrícola cubierto con lonas, tractores azamoarados y máquinas cosechadoras. Las chicas pasaron días limpiando y catalogando. Se preguntaban por qué su abuelo había sido tan reservado sobre objetos ordinarios. Mientras despejaban décadas de heno y herramientas de la esquina trasera, Olivia notó algo inusual. La pared no se veía bien. Golpear producía un sonido hueco. Descubrieron una pared falsa, expertamente construida para mezclarse con el granero. Detrás de esta barrera, encontraron un maletín pesado y algo grande cubierto por una lona de canvas. Lily abrió el maletín mientras sus primas se reunieron alrededor. Adentro había certificados de acciones meticulosamente organizados, escrituras de propiedades y portafolios de inversión. La verdad emergió. Walter había construido riqueza silenciosamente por décadas. Había invertido las ganancias de la granja en acciones de primera clase y bienes raíces valiosos. El maletín contenía bienes por millones, mucho más que la granja misma. Una carta escrita a mano explicaba todo.
Walter había visto a su propio padre perder una fortuna por gastos imprudentes. Quería que sus hijos aprendieran responsabilidad financiera antes de heredar tal riqueza. Sabía qué fácil el dinero puede corromper sin sabiduría. Las chicas se voltearon hacia el objeto grande bajo la lona. Cuando la quitaron, jadearon. Un Ferrari de 1962 pristino brillaba en la luz del granero. El sueño de un coleccionista en condición perfecta. Una nota explicaba que Walter lo había comprado como regalo de aniversario para su abuela antes de su diagnóstico. Después de su muerte, lo preservó como un fondo de emergencia, que ahora valía más de $2 millones. La carta de Walter concluía que siempre había protegido lo que amaba. No pudo salvar a su abuela de la enfermedad, pero protegió su legado. Deseaba que sus padres hubieran confiado en él lo suficiente para esperar, para aprender la paciencia que enseña la agricultura. La riqueza había estado creciendo lentamente como sus cultivos, esperando el tiempo correcto de cosecha. Las nietas compartieron su descubrimiento con sus padres. Daniel, Matthew y Sarah se quedaron pasmados al darse cuenta de la verdad. Su padre no había estado acumulando un granero inútil. Había estado protegiendo una fortuna que no sentía que estuvieran listos para manejar. Su impaciencia les había costado su relación con su padre y la seguridad financiera que buscaban. En la tumba de Walter, la familia lloró junta, por su pérdida y por años perdidos en malentendidos. Los hermanos finalmente entendieron la lección de su padre. La verdadera riqueza viene de la paciencia, la perseverancia y proteger lo que más importa. Juntos, decidieron honrar el legado de Walter. La granja permanecería en la familia como su monumento viviente. Una porción de la herencia reconstruiría sus vidas, pero la mayoría se mantendría invertida, creciendo constantemente como Walter había enseñado con el ejemplo. ¿Y tú qué? Si descubrieras que alguien a quien habías resentido por años en realidad te había estado protegiendo todo el tiempo, ¿cómo repararías el tiempo perdido?